Regresamos a Punto y Contrapunto. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, nuevamente reconoció que México vive una crisis de derechos humanos. Durante un mensaje con motivo de sus 3 años de trabajo, atribuyó esta crisis a la impunidad. Nada nuevo, por cierto. El funcionario enumeró sus acciones prioritarias para 2022, como continuar con las investigaciones del caso Ayotzinapa, atender la crisis de identificación forense y reformar el mecanismo de protección a periodistas. Veamos en contexto. La impunidad obstaculiza que se castigue a quien viola los derechos humanos. Durante la presentación del tercer informe de actividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que hay una crisis de derechos humanos debido a las omisiones de gobiernos anteriores. Añadió que uno de sus temas prioritarios para 2022 es continuar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. En 3 años se han localizado los restos de 3 estudiantes y han sido asesinadas 21 personas vinculadas al caso. Destacó también la instalación de la Comisión de Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia para aclarar los crímenes cometidos entre 1965 y 1990, periodo conocido como la Guerra Sucia. Respecto a la crisis de identificación forense que hay en el país, destacó la creación del Centro Regional de Identificación Humana, enfocado en identificar genéticamente a los cuerpos de las fosas comunes. Actualmente hay 52,000 cuerpos sin identificar y en estos 3 años han sido localizadas 2,004 fosas clandestinas. También destacó la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que busca evitar las violencias contra de las infancias. Además dijo que buscará replantear el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos al reemplazar las empresas privadas de escoltas por seguridad del Estado. Durante el gobierno del presidente López Obrador, 43 periodistas han sido asesinados y 68 personas defensoras de derechos humanos. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo ahora, Aurora. ¿Qué destacas de este informe presentado ayer por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación? El mismo subsecretario Alejandro Encinas reconoció la crisis humanitaria en la que vivimos actualmente. ¿Qué decir sobre los avances? ¿Encuentras avances con la actual administración? Y qué decir también del combate a la impunidad. Me cuesta trabajo encontrar avances en materia de derechos humanos en el país. Y también me llama la atención que el discurso siga estando centrado en el pasado, cuando ya van 3 años de este gobierno y yo sigo preguntándome cuándo va a llegar el día en el que se van a responsabilizar por pues esta responsabilidad asumida el 1 de septiembre de 2018. Creo que lo que las mexicanas y mexicanos queremos, independientemente de la postura ideológica o de si votaron o no a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que actúe como jefe de Estado y se tomen a cabo las acciones más allá de promesas incumplidas. Entonces, lo que vemos con este informe, pues sí, es una serie de 3 años de mucha narrativa, pero poca acción y muchas promesas incumplidas, donde estamos a 7 años de los 43 desaparecidos, donde se sigue buscando la verdad a pesar de las promesas de este gobierno que aún no se han visto cumplidas. Y es un caso en el que ni se ha cumplido con la celeridad prometida para atender la respuesta o el caso, y también al final pues seguimos sin respuestas concluyentes y sin justicia, y esa creo que es una de las grandes promesas incumplidas en estos 3 años de gobierno, porque fue una de las grandes promesas que se hicieron al respecto. Por otro lado, en el tema migratorio, pues vemos cómo primero se les da la bienvenida a las y los migrantes al país para después tratarlos como animales y hacerle el trabajo sucio fungiendo como el muro de Estados Unidos en esta cuestión de violaciones a derechos humanos en la frontera que costaron y siguen costando vidas de ciudadanas y ciudadanos de otros países que se ven forzados a migrar a otro país. Luego sumamos a ello la gran tragedia nacional que implican las desapariciones de personas, sí, que como ya se había mencionado, pues son más de 95,000 personas desaparecidas, más de 52,000 personas sin ser identificadas, y además, pues, una CNDH también inexistente, que es, más bien dicho, se muestra a modo, y yo cerraría que ha sido al final 3 años consolidando la indefensión y el desprecio a los derechos humanos en este país, con muchas cosas pendientes y dejando mucho que desear.
Alejandro Encinas, ¿cómo ves con esto que dice Aurora y dice que no se han cumplido las promesas que hizo la actual administración al llegar al poder? ¿Qué decir también sobre las cifras que ya veíamos en contexto en la nota? Y bueno, desde luego, ¿qué subrayas de este informe presentado en materia de derechos humanos? ¿Ves avances a 3 años de gobierno? No, pues lamentablemente sí tenemos que seguir hablando del pasado porque va a tomar más de 3 años definitivamente, va a tomar tiempo, pues corregir esta herencia funesta de años, décadas de abandonos, la crisis actual que se reconoce por parte del gobierno de México en torno de los derechos humanos, pues no es una cuestión del azar, no es una condena divina, es resultado de la narcopolítica de Felipe Calderón. Digámoslo así de claro, el narcogobierno de Felipe Calderón es responsable de la crisis de derechos humanos que hoy vivimos. Porque cuando llegó Felipe Calderón al poder, incluso la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes iba en descenso. Y por decisiones absolutamente irresponsables que implican también favorecer al cártel de Sinaloa, cuyo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba en su nómina, es que hoy tenemos esta enorme crisis. Pero creo que hay avances, falta muchísimo, muchísimo por hacer. Pero ya pasamos del ya me cansé de los gobiernos anteriores al no hay descanso hasta encontrar justicia. ¿Y por qué hay que seguir hablando del pasado? Porque seguimos arrastrando la impunidad de los años 60. Incluso uno de los avances más importantes es la creación de esta comisión para esclarecer los crímenes entre 1965 y 1990, porque el pasado sigue impune. Las desapariciones de las cuales los gobiernos fueron parte, la represión de Tlatelolco, la guerra sucia, digamos, toda la campaña de paramilitares en Chiapas, todo eso sigue impune. Y también porque se tiene que avanzar en la Comisión de la Verdad y Justicia de Ayotzinapa. ¿Y por qué tenemos que seguir hablando del pasado? Porque hay más de 90,000 desaparecidos en este país y porque 50,000 cuerpos se encuentran en fosas comunes. Muchos de los desaparecidos, si tuviéramos la capacidad institucional para identificarlos de manera forense a través de pruebas genéticas, pues se podría avanzar mucho en ello. Y lo que se está haciendo es pues la generación de estos centros de identificación humana que son únicos en América Latina. O, por ejemplo, un avance importantísimo, reconocer las competencias del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, solo por mencionar algunos ejemplos. Y que está pendiente las acciones que vaya a tomar el gobierno federal respecto a esta visita del comité, ya cuando veamos el próximo año que presente formalmente ante la ONU estas recomendaciones. Exactamente. Estefanía, ¿cómo lo ves tú? Un problema heredado, sí, pero también organizaciones de derechos humanos en el país, como lo es el Centro ProDH, ha dicho que no se ha logrado revertir los esquemas del pasado y que aunque la 4T había prometido justicia, ¿cómo lo ves tú y qué destacas como de las prioridades que pusieron sobre la mesa en este informe? Sí, los esquemas del pasado nos sirven para identificar los problemas del presente y yo condeno plenamente que se quiera olvidar el pasado, no solamente como feminista, sino como mujer. ¿Qué sería de la lucha por entender el tema de los feminicidios si olvidáramos el caso de Ciudad Juárez porque ya quedó en el pasado y ya no importa? Si olvidáramos casos internacionales como el tema del campo algodonero porque ya quedó atrás porque no importa, Radilla Pacheco porque ya quedó atrás y porque no importa. Creo que tenemos que recuperar estos temas para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que vamos construyendo. Yo destaco una de las discusiones importantes y fue el tema de los migrantes, porque hoy estamos ante un escenario muy complejo respecto al tema migratorio. Si bien desde el gobierno de la 4T siempre se ha mantenido en una línea de izquierda en la que hay que respetar los derechos de los migrantes y los derechos humanos ante todas las cosas, pues es evidente un tema que se ha salido de control porque han venido demasiados migrantes del sur, por más que este gobierno ha querido hacer o implementar un programa que tenga que ver con el desarrollo regional, que tenga que ver con esos programas importantes como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que atraviesan fronteras y que son muy importantes, pues vemos hoy ciertas fronteras rebasadas como el tema de Chiapas, con este tema trágico, y yo esperaba ver por parte de la subsecretaría quizá un tema mucho más político, pero me encontré con un discurso mucho más humano que implicaba aceptar que había una falta de atención a esto, aceptar que se tenía una estrategia que quizá no funcionó, y eso me parece de las cosas más rescatables de esto de que quizá ha habido temas que se han visto mucho en los medios de comunicación y que no son para menos, pero que se detallan episodios importantes y que creo que es la solicitación, los solicitantes de refugio, que son más de 178,000, a quien se les ha dado una visa
provisional, 17,000 permisos laborales, que no son menos, 147,000 visas humanitarias, 234,000 solicitudes de asilo y 111,000 formas migratorias, y no es menor, y yo celebro que el gobierno esté trabajando en esto y que se les haya dado calidad humana en estas cifras que mencionaba, y que es un problema que está por resolverse, pero que hay que aceptarlo como un problema, y enhorabuena por eso. Y como un reto, porque acabamos de ver una tragedia en Chiapas y también vamos a ver qué acciones se toman al respecto. Ya se está investigando de acuerdo con las autoridades federales. Vamos a escuchar a Alejandro. Aurora levantó la mano, pero se nos fue el tiempo de este bloque, a ver si tenemos tiempo. Alejandro, finalmente, ¿cómo ves este tema tú? ¿Avances o retrocesos en materia de derechos humanos con la actual administración? Lo que realmente me llama la atención en cuanto al discurso del subsecretario Encinas fue hablar solamente de las omisiones en el pasado y no hablar de reconocer las más de 2,000 fosas clandestinas de los últimos 3 años. O sea, es nuevamente hablar al pasado sin reconocer lo que está pasando o las crisis que tenemos actualmente en México. Porque no solamente es el tema de Ayotzinapa, que sigue ya a 7 años sin resolverse, está el tema también ahora de los migrantes, lo que acabamos de ver también, que fue una gran tragedia. Está el tema que también tiene que ver con los derechos humanos, la venta de niñas y adolescentes en Guerrero, en donde prácticamente en estos 3 años de gobierno morenista en la presidencia de la República, también poco se ha hecho sobre estas violaciones de derechos humanos. Entonces, caemos nuevamente en el discurso de decir que se está atendiendo en las omisiones del pasado, pero ¿dónde está entonces la atención a los problemas, a las violaciones de derechos humanos que se están dando en grandes proporciones y en diferentes estados, y que también están afectando no solamente casos sin resolverse, sino que tenemos nuevamente focos rojos encendidos, y que más que ser un avance, sigue siendo un discurso que le reditúa a la federación hablar del pasado, pero que no está dando resultados de también lo que está pasando en estos 3 años. Yo creo que queda mucho a deber este informe, más que estadístico, más de números. Nuevamente vuelve a utilizar el tema de Ayotzinapa como la principal prioridad para el próximo año, la atención de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y omitiendo problemas sumamente graves que tiene nuestro país, como lo mencionaba, el tema de los migrantes, el tema de la venta de niñas y adolescentes en Guerrero, y algo más, algo que acabamos de ver en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que nuevamente la atención a víctimas, nuevamente para romper estos ciclos de violencia hacia los derechos humanos, se quedan en eso, en el discurso, porque en los temas de los presupuestos, de los dineros, pues los fondos y las bolsas se van a esos proyectos de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no tienen una incidencia directa en esa reparación de daño a víctimas. Entonces, un discurso sí, pero sin acciones concretas para atender prácticamente estos problemas propios y fuertes de estos 3 años también de gobierno. Hoy tenemos muchos comerciales, así que ya nos tenemos que ir a otro corte y cambiar de tema, porque el recorte hecho por la Cámara de Diputados al presupuesto del INE para el 2022 tendrá un boquete presupuestal para la consulta para la revocación de mandato. Esto señaló Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Ante ello, el INE presentará una controversia constitucional. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.